La Biblia en el libro de Efesios capítulo 4 y vamos a leer del verso 11 hasta el verso 16. Efesios capítulo 4 del 11 al 16. Vamos a leer un texto que es conocido por la iglesia, pero no todos nos hemos detenido a meditar en él. El apóstol Pablo escribe a la iglesia de Éfeso estando preso en Roma. Por eso Pablo dice varias veces en esta epístola, dice, yo preso en el Señor. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar empleen con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Bien, mis amados, este texto, hace unos días que el Señor me tiene inquieto por hablar de estas cosas en radio. Y creo que hoy abrimos esta página, este capítulo, para instruir sobre los 5 ministerios, las 5 columnas de la casa espiritual. El apóstol, cuando escribe, dice, y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, a otros pastores y maestros. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo describe cómo la Trinidad funciona. Una de las doctrinas más difíciles de entender para muchos es la Trinidad, el Dios trino, el Dios que es uno, manifiesto en 3 personas. Y habla de que el Espíritu Santo es quien da los dones, quien capacita a la iglesia para la obra que Dios tiene predeterminada para cada uno. Pero el que da los ministerios es el Señor Jesús da los ministerios. Él establece los ministerios y dice que el Padre da las operaciones. En otras palabras, la aprobación, la validación del ministerio las da el Padre mismo. En este pasaje, Pablo dice que el Señor constituyó a unos apóstoles. Esta palabra constituir significa certificar algo de manera legal. Por ejemplo, una compañía para operar de manera legal tiene que constituirse. Esta radio para operar de manera legal tiene que constituirse. Y así una empresa, y así una congregación, y así toda organización debe tener una constitución, tiene que tener una aprobación legal para ser legalmente constituida. El que constituye, el que da la legalidad a los ministerios es el Señor. Hay muchos ministerios que caen en la categoría de subdependiente de estos ministerios. Estos son los 5. Se le llaman los 5 grandes ministerios, o se les llama las 5 columnas de la iglesia también.
apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y vamos a empezar por el primero que el Señor señala, apóstoles. Precisamente es quizás ahora mismo de los 5 ministerios el que más está trayendo confusión a la iglesia. Y cuando hablo de confusión es porque no hemos visto el apostolado como una función, sino como una posición. Y los ministerios no son posiciones, los ministerios son funciones. Y eso la iglesia lo ha confundido. Y por eso vemos jerarquías como si fuera un estado jerárquico. Y la iglesia, la jerarquía en la iglesia funciona muy diferente a la jerarquía que funciona en el mundo. En el mundo, los reyes de la tierra se enseñorean de ella. En la iglesia, los príncipes de Dios, ungidos de Jehová, están puestos para servirle a ella. Es al revés. En otras palabras, a mayor nivel de honra, vamos a llamarle así, o rango ministerial, mayor nivel de servicio y de compromiso con el cuerpo de Cristo tiene. Porque precisamente el autor y consumador de todo esto es el príncipe de la humildad. Es el rey de gloria. Él es el alto y sublime, pero es el príncipe de la humildad. Y tal como dice Mateo capítulo 7, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida por el rescate de muchos. Este ministerio, el ministerio apostólico, se ha confundido a un nivel donde, perdonen la comparación porque para mí es blasfema. El ministerio apostólico se ha confundido como un papado dentro de las iglesias evangélicas. La iglesia tradicional tiene el Papa, a quien ellos veneran y reconocen como la única voz a quien Dios le habla. Así lo tiene la iglesia tradicional. Pero el ministerio apostólico ha pasado a ser, en menor rango, lo mismo. Para muchos lugares, el apóstol es el único a quien Dios le habla, a quien Dios le revela. Y está sentado allá arriba en un trono donde todos sus súbditos tienen que besarle el anillo. Completamente lo opuesto a lo que debe ser y a lo que es un apóstol, bíblicamente hablando. Hoy día, una persona se acuesta hermano, hermanito, y mañana amanece apóstol. Yo no entiendo. He conocido cosas y he oído cosas que si la medito, digo, Dios mío, pero nos estamos volviendo locos. Una persona que apenas tiene 2 años, 1 año en el ministerio, ya se considera, se autoproclama apóstol. O porque tuvo la sagacidad de abrir 2 congregaciones, ya por eso es apóstol. Y todo lo que tiene que ver con franquicias, como si fuéramos frituras o tiendas de hamburgers, eso es apóstol. Qué lejos estamos de la verdad apostólica. La palabra apóstol viene del griego y es la palabra apóstolos, que se compone de 2 palabras, apo y la palabra stelo. El sufijo se usó preposicional apo, significa fuera o lejos. Y la palabra stelo significa enviar. En otras palabras, un apóstol es un enviado de Dios con una visión de Dios para un propósito específico en el cuerpo de Cristo.
Cuando las dos palabras se combinan, forman la palabra apóstolos, que significa alguien que es enviado. Enviado fuera. Esta palabra griega aparece no menos de 131 veces en el Nuevo Testamento. Y aunque a usted le suene extraño, en la Septuaginta, en la Biblia judía, aparece 700 veces en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque esta palabra apostelo o apostelo precisamente se usaba para los barcos que llevaban provisión de una isla a otra o de un pueblo a otro. Eso era un apóstol, alguien que llevaba provisión de un lugar, de un puerto a otro. Vamos a suponer que usted está en la Romana y de la Romana usted zarpa hacia Samaná a llevar provisión. Y de Samaná usted da la vuelta y llega a Asua a llevar provisión. Así eran llamados aquellos barcos, apóstolos o apostelos. En otras palabras, los apóstoles llevaban provisión, llevaban sustento. Hoy día no es así. Hoy día no es así. Hoy los apóstoles de hoy, y me da pena y vergüenza decirlo, no llevan, buscan. Andan buscando quién le dé, quién le mande los diezmos, quién se ponga bajo su manto, o quien compre su doctrina y su cobertura, cosa que tiene completamente una desconexión bíblica. Completamente desconectado de la Biblia. Sin embargo, en la realidad de los tiempos, hay tanta orfandad en el ministerio, hay tantos hombres y mujeres huérfanos en el contexto de no tener paternidad o de no tener mentoría o de no tener un hermano mayor o de no tener una sujeción pastoral, que entran en esa corriente, Y es una corriente completamente desviada de la verdad bíblica, completamente desviada. En este tiempo existen hombres, y puedo decir que hasta mujeres que tengan llamados apostólicos y funciones apostólicas, pero no la aplican como se aplica el común denominador hoy. Porque el común denominador hoy, que el apóstol está sentado allá arriba en un trono donde tiene un sinnúmero de servidores súbditos que se les llama escuderos, que solamente son tumbapolvos del apóstol con la intención de ganar rango o de esperar el manto. Literalmente desviados del propósito. Desviado del propósito. Y usted dirá, pastor, ¿y entonces por qué se ha proliferado tanto esto en estos últimos tiempos? Amados, hay muchas razones para explicar el por qué se ha proliferado, se ha vuelto algo tan común. Yo caminé hace unos días por la ciudad de Nueva York, y en las iglesias, en muchas, ponen el nombre de la iglesia, el nombre del pastor y ponen el nombre del presidente y fundador. Y usted ve presidente, fundador, pastor, apóstol fulano de tal. Apóstol fulano de tal. Y es impresionante que de 20 iglesias, 18 eran apóstoles. Quiero repetir algo. Creo en el ministerio apostólico. Creo en que hay apóstoles.
creo en que Dios capacita hombres y mujeres para llevar una visión y cumplir un propósito. Lo que no creo que el apostolado sea una posición para enseñorearse de los que están bajo. Es al revés. El reino de los cielos es completamente al revés al reino de los hombres. A mayor nivel de honra ministerial, mayor nivel de servicio y mayor nivel de deuda. En otras palabras, al que mucho se le da, mucho se le demanda. Si Dios en su soberanía, porque esto es un acto soberano, el Señor quiso llamarte, ungirte, capacitarte para la obra apostólica. En otras palabras, te está haciendo más deudor y te está poniendo a ti en una posición de servicio a su cuerpo de mayor dimensión. Porque es más la dimensión todavía. Y eso es todo lo contrario de lo que vemos. Completamente todo lo contrario de lo que vemos. Y usted dirá, ¿y por qué hoy día prolifera tanto? Amado, la razón es porque la palabra apostolos o apóstolos era un título de gran honra que se refería a una persona que era elegida personalmente y comisionada y enviada a una misión en nombre de un gobierno o de un individuo muy poderoso. Esta persona no era simplemente enviada, sino era empoderada, investida con autoridad y luego también despachada a cumplir con una labor especial. Y precisamente por eso el enemigo se ha filtrado en esta parte. Y vemos y nos duele ver el mal uso, la mala aplicación del concepto apóstol. Muy mala aplicación. El apóstol suple a los que están por debajo y no viceversa. No anda buscando súbditos, anda buscando a quién servir. No anda buscando escuderos, anda buscando a quién instruir y capacitar para el propósito. Y no lo hace para sí. ¿Por qué? Porque no trabaja para sí mismo. Él trabaja para alguien que lo delegó, para alguien que lo comisionó, para alguien que lo envió. En consecuencia, él no tiene que atribuirse nada, sino darle honor a aquel que le delegó la honra. Amados, da pena lo que estoy diciendo, pena de una manera hasta vergonzosa, porque parece, como dice un pastor amigo mío, parece que no estamos leyendo la Biblia. Si leemos la vida del apóstol Pablo, la misión del apóstol Pablo, y la comparamos a los que se llaman apóstoles hoy, es increíble. Pablo recogía ofrendas para llevárselas a las iglesias. Pablo se pasaba tiempo en las iglesias, discipulando iglesias, formando ministros, haciendo obra de maestro, de capacitador a las futuras generaciones que servirían al Señor. Pero hoy día usted no ve eso. Hoy día eso no se ve. Pero que yo no lo vea no significa que eso significa que está bien. Lo que está mal, no importa quién lo haga. Si se desvió de la visión bíblica, si se salió del orden establecido por Dios, está mal. Se acabó, punto. Pero lo que me sorprende es cómo se ha proliferado. Y la proliferación de esto, o sea, esto se ha multiplicado
porque el ego de muchos se ha envanecido, se le han inflado los egos y se le ha subido a la cabeza que porque yo tengo 4 congregaciones o 3 congregaciones, o porque yo abrí una iglesia allí y abrí otra iglesia allí y le puse un nombre a este y le puse un nombre a aquella y tengo a fulano bajo cobertura y tengo... Amado, eso de la cobertura es un día, sería bueno un día hablar de eso, de las coberturas. ¿Qué tan bíblicas son las coberturas? Pablo nunca tuvo señorío sobre las iglesias. Les habló como padre y les habló como hermano, les confrontó y les consoló, pero nunca tuvo señorío. Hoy día es todo lo contrario. Hoy día un llamado apóstol es un jerarca. Es el que está en el nivel más alto del rango y a ese que besarle los pies y el anillo. Eso es antibíblico, hermano, perdónenme. Es antibíblico. Es completamente fuera de la Biblia. Y por eso digo lo que dice un pastor amigo. ¿Qué Biblia estamos leyendo? Repito, creo en el ministerio apostólico, pero en el ministerio apostólico según la Biblia. Creo en la palabra apostelo según la Biblia. Creo en la aplicación de este ministerio según la Biblia. Un llamado a alguien, un enviado a llevar una visión y una misión. Un enviado a llevar provisión, no a buscar provisión, no a buscar huérfanos para adoptarlos. Miren, el nivel en que hemos llegado es tan preocupante que hoy día los hijos escogen los padres. Eso yo nunca lo había visto. Racionalmente hablando, no había visto eso. Que yo sepa, los padres son los que engendran los hijos, no los hijos escogen los padres. Y hoy día es todo lo contrario. Fulano es mi padre espiritual, fulano es mi madre espiritual, mamá y papá. Amados, eso es antinatura, eso es fuera de la lógica natural, eso es una locura en buen dominicano. Se le fue la guagua. Pero eso abunda tanto que nos hemos acostumbrado y hemos entrado en esa práctica y la hemos dejado pasar por alto y vemos cómo tanto ministros le besan la mano a papá al apóstol, pero los súbditos que están debajo del ministro también tienen que besarle la mano a papá a él. O sea que los miembros de la iglesia al apóstol tienen que decirle abuelo. Oiga, y ni Dios tiene nietos. Ni Dios tiene nietos. Y es lo mismo. Dios mismo no es llamado padre porque los hijos lo escogieron a él, sino porque él nos escogió a nosotros. Por eso lo dice Romanos capítulo 8. El Espíritu de Cristo, quien nos ha sellado, quien nos ha dado vida, nos hace clamar, nos hace invocar y decir, Abba Padre. O sea, por el Espíritu del Padre, nosotros decimos, Abba Padre. Pero no fue que yo escogí a Dios como Padre, fue que Dios me escogió a mí como hijo y me engendró en Cristo como hijo. Entonces eso marca la diferencia. Desde el orden divino se ve cómo es que Dios opera. Pero mirándolo en lo que contextualmente vivimos, es contrario. Es como que yo salga a la calle y diga, fulano de tal es mi papá espiritual. Amados, nosotros no escogemos a los padres espirituales. Dios nos da paternidad espiritual. Dios nos la da. Y un padre espiritual no procura
otra cosa sino el bienestar de sus hijos. Porque bíblicamente hablando, los padres trabajan para los hijos. Bíblicamente hablando. Y no poner a los hijos como súbditos o esclavos, como lo tenía Faraón en Egipto, para que le hagan ladrillos y para construir un imperio. Ese es el gran problema de este tiempo. La falta de conocimiento de la verdad bíblica, de la historia bíblica, y el conocimiento de la historia de la iglesia ha llevado a la iglesia a derrumbarse por derroteros peligrosísimos, sectarios, completamente sectarios. ¿Por qué? Porque es como si fueran pandillas que tienen un líder a quien le juran lealtad y besar el anillo y los pies. Y hay de aquel que quiera separarse o apartarse de esa comunidad, porque está atado, ligado, bajo decreto de maldición. Eso es increíble. A mí me asombra, hermanos, y vuelvo y repito por tercera vez en esta hora, cómo una persona que lee la Biblia y que interpreta bien la Biblia hace eso. Y vuelvo a lo que digo, lo que dice un pastor amigo. ¿Qué tipo de Biblia será que estamos leyendo? No será la Biblia. No será la Reina Valera 1960. Estaremos leyendo otro libro, pero no la Biblia. Porque si fuera la Biblia me va a revelar a mí el orden de las funciones ministeriales. Y de eso voy a estar hablando en estos días cuando Dios me permita venir a la radio. Las funciones de los 5 grandes ministerios. Porque la iglesia tiene que salir del oscurantismo. Y alguien tiene que decirle a la iglesia cuál es la verdad de los tiempos. Vivimos tiempos difíciles, tiempos complicados. Estamos en la recta final de la profecía. Tenemos que despertar. Que Dios, por su Espíritu Santo, traiga inquietudes y nos despierte para la gloria de su nombre. El tiempo